El 6 de mayo de 2010, el índice Dow Jones de Wall Street se desplomó casi 1,000 puntos. O sea, una caída brutal. Sí, y todo esto en apenas 20 minutos. Literalmente se evaporaron miles de millones de dólares en, no sé, un parpadeo. Ajá. Pero lo loco aquí es que en el piso de remates no hubo pánico repentino de corredores gritando ni nada. Claro, no había noticias de guerra. Exacto, ni quiebras bancarias sorpresa que justificaran semejante caída. Quienes causaron el desastre fueron los algoritmos. ¡Wow! Sí. Sistemas de negociación automática que estaban conversando entre ellos a la velocidad de la luz y crearon una crisis financiera masiva en absoluto piloto automático. Ajá. Es que es una demostración perfecta y, la verdad, bastante aterradora de lo que ocurre cuando una sociedad delega la toma de decisiones sin comprender del todo la lógica interna de las máquinas que acaba de encender. Totalmente. Y precisamente explorar esa lógica, digamos, es el núcleo de nuestro análisis profundo de hoy. Vamos a adentrarnos en cómo los algoritmos están transformando silenciosamente el conocimiento, Ajá. también la estructura del trabajo, la opinión pública y, al final del día, nuestra definición misma de lo que es la verdad. Que es un tema inmenso. Sí lo es. Y para fundamentar esto, vamos a revisar los planteamientos del libro La Revolución Silenciosa, de la autora Mercedes Bunz, complementados con una síntesis relacional de los académicos Van Dyck y Ufarte Ruiz. Lo cual me parece fascinante porque este conjunto de textos no se enfoca en el código informático puro, No, para nada. sino en la estructura social. O sea, explora las consecuencias reales de vivir en un ecosistema donde la validación de la información ya no depende exclusivamente del cerebro humano. Lo cual es crucial para cualquiera que busque informarse en el entorno actual. Quienes nos escuchan seguro sienten esta presión a diario porque no estamos debatiendo sobre una tecnología súper lejana. No, está pasando ahora mismo. Exacto. Estamos analizando el origen directo de esa sobrecarga de información que sentimos todos los días, el motivo por el cual los empleos están mutando y pues en qué mecanismos confiamos cuando le hacemos una pregunta a un buscador de Internet. Ok, vamos a desempacar esto. Porque para entender el impacto de los algoritmos de hoy, tenemos que observar el momento histórico exacto en el que pasaron de ser, digamos, calculadoras pasivas a creadores activos de contenido. Y ese punto de inflexión es súper clave. Lo interesante es que no comenzó con grandes anuncios de corporaciones tecnológicas de Silicon Valley. ¿Ah, no? No, empezó en un laboratorio universitario, imitando un patrón que la humanidad de hecho ya había vivido durante la Revolución Industrial. Específicamente, estamos hablando de la Universidad Northwestern. Allí, un grupo de estudiantes de periodismo y de informática desarrolló un programa que llamaron StatsMonkey. Ajá, el famoso StatsMonkey. Y su objetivo inicial era automatizar un trabajo que era bastante monótono, que era redactar crónicas de partidos de béisbol de ligas menores. Pero lo revelador de este StatsMonkey no era simplemente el hecho de que escribiera, sino el cómo lo hacía. O sea, no operaba rellenando espacios en blanco al azar como si fuera un formulario. Claro, no era un simple copy-pega. Exacto. El algoritmo extraía los números brutos del partido, o sea, las bases por bolas, las carreras, los ponches, y luego los pasaba por un árbol de decisiones que estaba diseñado para detectar desviaciones estadísticas. A ver, explícame un poco más eso de las desviaciones. Mira, si el programa notaba que un lanzador había eliminado a una cantidad inusualmente alta de bateadores, en comparación con el promedio, identificaba matemáticamente esa desviación como la narrativa central del juego. Oh, wow. O sea, encontraba la historia en los números. Exactamente. A partir de ahí, buscaba en su base de datos la terminología adecuada y ensamblaba una historia súper estructurada. Es una locura. El texto documenta una crónica generada por este sistema sobre un partido universitario real. Literalmente decía algo así como, en el estadio Frank Eck, el lanzador Tony Buciferro se puso al hombro a los Michigan State Spartans este domingo y les dio una victoria de 3-0 sobre los Notre Dame Fighting Irish. Y eso era como un humano, ¿no? Totalmente. Y el algoritmo continuaba detallando con total coherencia gramatical cómo Buciferro eliminó a 5 jugadores rivales y permitió solo 3 inatrapables. Y todo esto procesado y redactado en fracciones de segundo. Fracciones de segundo, sí.
Y me encanta cómo el columnista de medios del New York Times, David Carr, leyó esto y escribió una frase que creo que resumió el momento perfecto. Dijo, ¿se vienen los robots? ¿O ya llegaron? Es que esa reacción captura todo el vértigo de un cambio de paradigma. Y Mercedes-Benz traza un paralelismo histórico exacto con lo que pasó en los siglos XVIII y XIX. ¿Te refieres a la revolución industrial? Sí, en 1733 con la invención de la lanzadera volante de John Kay y posteriormente en la Spinning Jenny en 1764. Estas máquinas automatizaron el tejido manual. Claro, los telares. Y los artesanos de la época vieron cómo una sola máquina podía multiplicar por 8 la capacidad de producción de un solo operario. Básicamente, el trabajo intelectual, o sea, esta redacción estructurada de la que hablamos, es ahora el nuevo telar mecánico. StatsMonkey funciona como la Spinning Jenny de nuestra era. Totalmente. Y las reacciones de la industria periodística fueron idénticas a la indignación que sintieron aquellos tejedores hace siglos. Por ejemplo, revistas como Business Week publicaron artículos preguntándose si los redactores humanos seguían siendo necesarios. Ujú. Y el diario francés Le Monde declaró así, sin rodeos, la llegada de los periodistas robots. Si conectamos esto con el panorama general, lo que realmente se fracturó con ese programita de béisbol fue nuestra definición misma de lo que es el conocimiento. ¿En qué sentido? Pues mira, David Weinberger, que es otro de los autores citados en el entorno de esta investigación, afirma tajantemente, el conocimiento ya no es lo que era. Y Bunz apoya esto comparando diccionarios de distintas épocas, que es súper interesante. A ver. Tradicionalmente, el diccionario Oxford definía el conocimiento siempre ligado a la experiencia y a la mente humana. Ok, algo intrínsecamente biológico, digamos. Exacto. Pero si observamos el diccionario alemán Duden moderno, la definición se vuelve puramente pragmática. El conocimiento es simplemente información procesada. ¡Wow! Información procesada. Sí, el algoritmo ya no solo te da una lista de datos numéricos, empezó a clasificarlos, jerarquizarlos y presentarlos como hechos digeridos. Y eso, creo yo, nos empuja hacia un debate inevitable sobre la naturaleza de estas máquinas. O sea, si un algoritmo puede redactar una crónica deportiva perfecta o procesar datos médicos supercomplejos, la pregunta obvia es, ¿realmente comprende lo que está produciendo? Esa es la gran pregunta. Y esa interrogante tiene raíces muy antiguas. De hecho, en el siglo XVII, el filósofo y matemático Leibniz... Ah, sí, el de la calculadora mecánica, ¿no? Exacto, inspirado por la Pascalina de Blaise Pascal. Él concibió la idea de que el intelecto humano funcionaba mediante reglas estrictas. Leibniz creía que la razón podía mecanizarse. O sea, asumir que el pensamiento no es más que un cálculo regido por leyes ordenadas. Exactamente. Pero el contraargumento más contundente a esta idea de Leibniz llegó mucho después, con el filósofo John Searle y su famosísimo experimento mental conocido como la habitación china. Que es un clásico para entender este tema. Sí. Para visualizarlo, a quienes nos escuchan, imaginemos a una persona que está encerrada en una habitación. Y esta persona habla exclusivamente inglés. O sea, no conoce ni un solo carácter de chino. Cero. Nada, ni hola. Nada. Sin embargo, tiene a su disposición cajas llenas de símbolos chinos y un libro de instrucciones enorme en inglés. Y este libro está enfocado únicamente en la forma visual de esos caracteres. Ajá, solo reglas visuales. Entonces, por debajo de la puerta le pasan papelitos con preguntas escritas en chino. La persona adentro consulta su manual, que dice algo como, si ves este trazo geométrico específico, responde devolviendo este otro trazo de la caja 3. Claro, un proceso puramente mecánico. Totalmente. Al entregar la respuesta por debajo de la puerta, quienes están afuera asumen que la persona de adentro domina el idioma chino a la perfección. Porque las respuestas tienen todo el sentido del mundo. Exacto. Pero la realidad es que esa persona no entiende absolutamente nada del contenido. Solo está manipulando formas geométricas de manera impecable. Y esa es la distinción fundamental que hace Searle entre sintaxis y semántica. Ok, a ver, explícanos eso. Searle argumenta que las computadoras operan estrictamente en el nivel de la sintaxis. Es decir, pueden ordenar reglas gramaticales y manipular símbolos con una precisión matemática asombrosa. Ajá. Pero carecen por completo de semántica. O sea,
No hay significado real, ni contexto emocional, ni una comprensión del mundo detrás de ese orden. ¿Sabes? Los límites de esa pura sintaxis quedan al descubierto súper claro en otro de los ejemplos del texto. Se menciona un programa que fue diseñado para escribir críticas de cine. Ah, sí, ese es buenísimo. El algoritmo extrae fichas técnicas y cruza reseñas masivas de plataformas como Metacritic y Rotten Tomatoes. Entonces, al generar una reseña sobre la película Operación Valquiria, la de Tom Cruise, Sí, el drama histórico sobre la Segunda Guerra Mundial. exacto, el texto ensambla datos históricos correctamente, todo fluye bien, pero de pronto remata la crítica con la frase: tiene la precisión de un mecanismo de relojería. Que suena muy bien, ¿no? Sí, es una combinación de palabras estadísticamente muy probable para una película de acción de Tom Cruise. Pero en el contexto de este drama histórico súper tenso, resulta ser una frase vacía. Claro. Es un ensamblaje sin conciencia de lo que significa realmente el peso de la historia que cuenta la película. Exacto. Solo juntó palabras que estadísticamente van juntas. Pero aquí quiero plantear un desafío real. A ver qué opinas. ¿Acaso no estamos siendo un poco soberbios como humanos al exigir que el algoritmo comprenda? ¿Cómo así? Pensemos en un falsificador de arte de talla mundial. Este falsificador puede replicar la pincelada de Van Gogh a nivel molecular. Ajá. Mezcla los pigmentos exactos, aplica la misma presión sobre el lienzo, todo perfecto, pero sin haber experimentado jamás la angustia vital que sentía el pintor. Si el resultado visual es indistinguible y cumple su función estética, ¿qué importa si la inteligencia artificial siente compasión al emitir un diagnóstico médico? ¿O si entiende la épica detrás de ganar un partido de béisbol? Es un excelente punto, de verdad, porque aborda directamente el por qué la inteligencia artificial ha avanzado tanto últimamente. Y la respuesta es que no importa que no entienda, No importa. ¿no? Debido a un principio llamado aprendizaje estadístico. En la informática moderna, el motor principal ya no es la comprensión, es el volumen. Hay una frase en inglés: more data is better data. Más datos es igual a mejores datos. Ok, pura cantidad. Sí. Mira, la inteligencia artificial sufrió un periodo de estancamiento de décadas, lo que se conoció como el invierno de la inteligencia artificial. Había escuchado de eso. Y fue precisamente porque los ingenieros intentaban enseñarle a las máquinas las reglas del mundo. Querían enseñarles semántica. Salieron de ese invierno cuando se rindieron con la semántica y en su lugar conectaron a los algoritmos a Internet. Los inundaron de datos. Exacto. Los expusieron a océanos masivos de datos. Piensa en los traductores automáticos de hoy, los de Google o cualquier otro. No estudian las reglas gramaticales de la Real Academia. Analizan millones y millones de textos bilingües y calculan la probabilidad matemática de que una palabra en particular deba ir detrás de otra. Fuerza bruta. Es fuerza bruta estadística, sí, resolviendo problemas que antes creíamos reservados solo para la intuición humana. ¿Sabes? Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque precisamente esta fuerza bruta estadística, que es capaz de devorar montañas de información, ha provocado una crisis súper profunda en la figura del experto humano tradicional. Totalmente de acuerdo. En la era después de la imprenta de Gutenberg, el experto era literalmente la biblioteca viviente. El médico, el abogado, el académico. Su autoridad venía de su capacidad de retener y memorizar datos que otras personas simplemente no tenían. Claro. Pero hoy, competir en capacidad de memorización contra una red de servidores es inútil. Y el sector médico ilustra esta transición con una claridad impresionante. Hoy en día es súper común que los pacientes debatan posibles diagnósticos en foros como Wikipedia, o que consulten bases de datos como Check Your Symptoms en Gran Bretaña. Sí, antes de siquiera pisar un consultorio, ya llevan su diagnóstico. Exacto. Pero la disrupción ocurre también dentro del propio gremio médico. Mercedes Booms menciona herramientas como la aplicación Epócrates. ¿Epócrates? Sí, es una app utilizada por médicos literalmente al pie de la cama del paciente. ¡Wow! Imagínate, en lugar de confiar en su memoria biológica para recordar si, no sé, 3 medicamentos diferentes van a tener una interacción negativa, o para buscar variables supercomplejas de enfermedades raras, El médico saca el teléfono. el médico ingresa los datos en la app y el algoritmo cruza toda esa información en segundos. El cerebro biológico deja de operar como un disco duro para almacenar saberes fácticos.
Y esto no se detiene en los individuos, ¿eh? O sea, también afecta a la autoridad de las instituciones grandes. Durante el siglo XX, las enciclopedias representaban una voz única, estática y 100% autorizada. Eran la verdad absoluta. Exacto. Pero hoy, las personas dependen de motores de búsqueda que les presentan un coro de voces, por así decirlo. Y la tecnología sigue avanzando hacia darte respuestas directas, eliminando al intermediario por completo. Sí, ya ni siquiera quieres ver los links. Claro. Y el texto analiza el caso de Wolfram Alpha, que me parece fascinante. Este buscador no te devuelve una lista de sitios web azules para que tú vayas e investigues. Wolfram Alpha fusiona conjuntos de datos masivos y te da una respuesta definitiva al instante. Es como un oráculo matemático. Exacto. Si se le pregunta sobre las fases de la Luna, cruza la fecha y la dirección IP del usuario para generar un mapa estelar exacto en tiempo real. ¡Qué locura! Y hay ejemplos más raros. Si pides comparar la cantidad de ovejas entre Gran Bretaña y Estados Unidos de manera histórica, te renderiza un gráfico exacto mostrando el declive de la población ovina estadounidense en el año 1976. Así de específico. Y a nivel geopolítico, puede desplegar una comparativa visual de las cabezas nucleares activas entre Rusia y Estados Unidos en, no sé, milisegundos. Es increíble. Al observar esta transición, de la enciclopedia gigante al buscador de links y luego a este oráculo algorítmico, creo que debemos incorporar las perspectivas de Van Dijk y Ufarte Ruiz. Claro, sobre la cultura de la conectividad. Exacto. En el entorno digital moderno, este coro de voces del que hablabas no se organiza por mérito académico o científico. Entonces, ¿por qué? Por dinámicas de plataformas corporativas. La economía de la atención obliga a que estas redes operen bajo la lógica de maximizar el tiempo que el usuario pasa mirando la pantalla. Por ende, los algoritmos comienzan a priorizar el contenido que genera más interacción. Que casi siempre es el que apela a emociones súper intensas, ¿no? Indignación, sorpresa. Exactamente. Pero un momento, a ver si entiendo. Si tomamos al experto curador humano, el que filtraba la información basándose en su veracidad metodológica, Sí. y lo reemplazamos por un algoritmo que es, como ya dijimos, ciego al significado real, pero que está hiperoptimizado para la emoción y el tiempo de retención. ¿No es esa la receta exacta para democratizar la desinformación masiva? Completamente. O sea, la verdad pasa a ser únicamente aquello que el algoritmo decide que es más rentable promover en ese momento. Ese es exactamente el núcleo del problema que enfrentamos hoy. Mercedes Bunz define esta nueva realidad con un término muy preciso. Ella lo llama la verdad estadística. ¿Verdad estadística? Sí. La digitalización cuestiona la autoridad del experto singular que teníamos antes. Pero la noción de verdad en la sociedad no desaparece mágicamente, sino que muta. Cambia de forma. Ahora, la validación se construye observando la predominancia de una idea dentro de ese inmenso coro de voces. Y el gran peligro, como señalan muy bien las fuentes, es la tensión estructural entre dos fuerzas gigantes. A ver, ¿cuáles son? Por un lado, el interés público legítimo por recibir información precisa y objetiva, y por el otro, el interés corporativo de las plataformas tecnológicas por mantener altos niveles de retención de usuarios. Claro, el negocio. Exacto. Al priorizar el engagement y la emoción, los algoritmos encapsulan a los usuarios en los famosos filtros burbuja. Donde solo ven información que les da la razón. Exactamente, información que confirma sus creencias preexistentes, alimentando brutalmente el fenómeno de la posverdad. La sociedad pierde el control transparente de cómo se jerarquiza lo que se considera un hecho. Y si hemos perdido la transparencia de cómo se estructura la verdad, dejar estos sistemas operando de forma 100% autónoma, pues es un riesgo enorme. Gigantesco. Lo cual nos devuelve, con toda esa fuerza mecánica de la que hablamos, al colapso de Wall Street del 6 de mayo de 2010 que mencionamos al puro principio del análisis. Claro, el flash crash. Exacto. Para entender cómo sucedió esto, debemos mirar la mecánica detrás del desastre. No fue que un solo algoritmo de repente se volvió loco. Un programa de venta automática detectó una anomalía súper pequeña en el mercado y comenzó a liquidar acciones de forma agresiva. Ajá. Esa venta masiva hizo que los precios cayeran en microsegundos.
y al caer los precios, automáticamente se activaron los límites de pérdida. Los famosos stop loss. Esos mismos, los stop loss de cientos de otros algoritmos que pertenecían a diferentes bancos. Se generó un bucle de retroalimentación inmediato, o sea, las máquinas se vendían a sí mismas hacia el abismo. Una reacción en cadena. Sí, reaccionando a las ventas de otras máquinas sin detenerse un solo segundo a analizar que no había ninguna noticia en el mundo real que justificara ese pánico financiero. Y todo esto ocurrió antes de que los operadores humanos lograran entender qué gráfica estaban mirando en sus pantallas. Es que esto plantea una pregunta importante y muy urgente sobre la responsabilidad corporativa y la gobernanza tecnológica. Entidades financieras enormes como Credit Suisse, por ejemplo, terminaron enfrentando severas multas de las comisiones reguladoras. Pero por fraude. No porque sus empleados cometieran fraudes intencionales, sino por no ejercer los niveles adecuados de vigilancia y supervisión sobre el comportamiento autónomo de su propio software. Claro, dejaron la máquina sola. Exacto. La máquina, siendo puramente sintáctica, como en la habitación china, y guiada por la estadística matemática, carece por completo de intuición o sentido común. ¿Sabes? A mí me gusta pensar en el entorno de datos actual como si fuera la aviación comercial moderna. Hoy en día, un piloto automático puede despegar, volar y aterrizar un avión el 99% de las veces. Y con una precisión increíble. Matemática, sí, que supera la de cualquier humano. Sin embargo, seguimos necesitando capitanes experimentados sentados en la cabina. Por supuesto. No están ahí para mover mecánicamente los alerones o pisar pedales, sino para comprender el contexto general del vuelo. Si un sensor externo se congela por el clima y comienza a alimentar datos erróneos al sistema, el algoritmo podría tomar una decisión fatal. Exacto. Podría calcular que la respuesta estadísticamente correcta es picar el avión en caída libre. El humano está allí para ejercer discernimiento, auditar el sistema en tiempo real, detectar que la máquina perdió el sentido común y desconectarla a tiempo. Me encanta esa analogía. Ufarte Ruiz y Bunz convergen exactamente en esto. El ecosistema actual exige auditoría, mucha transparencia metodológica y sobre todo supervisión humana superactiva. Y ese es el verdadero cambio en el rol de la humanidad para el siglo XXI. Autores como Richard Florida y Antonio Negri, que también se estudian en este contexto, explican cómo la economía ha transitado de lleno hacia el trabajo inmaterial. Sí, la gestión de ideas. Exacto. Más del 70% de los empleos modernos se basan en la gestión del conocimiento. Estos trabajadores pertenecen a lo que ellos denominan la clase creativa. Ok, la clase creativa. La tarea de la sociedad, digamos, ya no es almacenar información bruta. Para el almacenamiento físico y espacial ya tenemos la nube, los teléfonos móviles o tecnologías como Layar. Layar, la aplicación que superpone datos masivos sobre la realidad física usando la cámara, ¿no? ¿Realidad aumentada? Esa misma. El valor humano ahora reside netamente en el juicio crítico. Hay una cita muy buena del filósofo Immanuel Kant, que definía al genio no como la capacidad de aplicar reglas estrictas, sino como la facultad de originar pensamiento, de aportar discernimiento ético y crítico justo allí donde no hay reglas matemáticas prescritas. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si observamos la evolución completa de la que hemos estado hablando, pasamos de la revolución industrial, donde la máquina reemplazó la fuerza muscular del humano. Sí, los telares. Pasamos de eso a la revolución silenciosa del algoritmo, que está reemplazando nuestra memoria fáctica y el razonamiento lógico más básico. La figura de autoridad mutó del erudito, que se memorizaba enciclopedias completas, a un sistema de validación estadística basado en la popularidad y el puro volumen de datos. Exactamente. Sin embargo, el colapso financiero de Wall Street que vimos evidencia que la velocidad extrema, sin discernimiento contextual, es literalmente una fórmula para el desastre. Así es. Y asimilar esta transición es fundamental para la audiencia, para quienes buscan navegar sin sentir angustia en este entorno digital tan caótico. Porque la sobrecarga es real. Totalmente. Pero esa sensación de sobrecarga informativa desaparece cuando internalizamos que nuestro deber evolutivo ya no es saberlo absolutamente todo. Es un alivio, la verdad. Claro, frente a un algoritmo que carece de semántica y que, como dijimos, está calibrado para generar retención corporativa, el nuevo trabajo humano es saber cuestionar.
Identificar los sesgos. Identificar esos sesgos metodológicos y auditar éticamente las respuestas que nos produce la máquina. Es una redefinición completa de lo que significa ser intelectualmente útil hoy en día. Y para ir cerrando nuestra inmersión analítica de hoy, quiero dejar sobre la mesa una idea que me parece súper profunda. A ver, Está construida a partir de los conceptos del antropólogo Leroy Gurhan, que también están presentes en el material. Él argumentaba que el desarrollo de la escritura, hace miles de años, se convirtió en la tercera memoria de la especie humana. ok, tercera memoria, sucediendo al ADN biológico y a nuestro propio cerebro, ¿cierto? Exacto. Un libro impreso operaba como una memoria externa, muy útil, pero completamente estática. O sea, un repositorio inerte que dependía 100% del lector humano para cobrar vida y tener sentido. Así es. Pero hoy, mediante el uso masivo de la nube algorítmica y los dispositivos móviles que todos llevamos en el bolsillo, hemos creado una memoria externa que es activa y súper dinámica. Wow, sí. Es un sistema que no solo guarda nuestra información pasivamente, sino que la procesa, la clasifica y saca conclusiones matemáticas por nosotros. ¿Toma decisiones? Exacto. Entonces la reflexión provocadora que quiero dejarles es esta. Si continuamos delegando de manera sistemática no solo el almacenamiento de datos, sino también los procesos más básicos del razonamiento analítico y la curación de lo que es la verdad, ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿podría nuestro cerebro biológico comenzar un proceso de regresión funcional? Es una pregunta fuerte. Corremos el riesgo de evolucionar hacia una especie que opere simplemente como una antena receptora biológica, incapaz de estructurar pensamiento crítico, si, digamos, se pierde el acceso a la red de servidores. ¡Qué locura pensarlo así! Es una paradoja bastante perturbadora para reflexionar la próxima vez que el celular nos indique que le queda un 1% de batería, ¿no crees? Quizá hemos dejado de ser el ente autónomo que genera certezas absolutas y nos hemos convertido en los auditores de un sistema que apenas logramos comprender. Es una perspectiva que, definitivamente, nos obliga a mantener el pensamiento crítico constantemente encendido. No podemos apagarlo. Sin duda alguna. Y bueno, con esa reflexión damos por concluida la exploración de hoy. Confiamos en que este análisis ofrezca a nuestra audiencia herramientas un poco más agudas para cuestionar y navegar este panorama informático tan complejo que nos rodea. Ha sido un placer. Gracias a quienes nos acompañaron en este recorrido. Hasta el próximo análisis profundo.